Amigas y amigos, compañeras y compañeros, a todas y a todos, os saludo. Mirar, ¿sabéis que estamos delante de unas elecciones europeas? Mucha gente no se ha enterado todavía, pero ahí va. Eh, Hay que deciros algo. Y he de deciros algo que, bueno, pues que mucha gente no dice. Primero, el Parlamento Europeo que vamos a elegir entre todos los países miembros de la Unión Europea es un Parlamento que no tiene prácticamente competencias. Es decir, en la Unión Europea la regla de oro de la democracia y de la separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial no se produce. El poder legislativo está sometido al poder ejecutivo. Únicamente elabora y controla la PAC y así le va a la agricultura, porque la PAC lo que está haciendo es destrozar la agricultura, destruir la agricultura y vaciar el medio rural y agredir al medio rural de España y de toda Europa en su conjunto, pero en el caso español de forma muy especial. Ya lo sabéis todos los que tenéis la suerte de vivir en pueblos y en muchas ocasiones la desgracia por que os roban y os quitan los servicios, porque la agricultura, porque los campos los están dedicando a sembrar molinos y a sembrar placas solares de empresas alemanas para especular con las tierras y para el objetivo que tienen, que es destruir la agricultura y favorecer fundamentalmente a los grandes fondos de inversión, grandes fincas con agricultura industrial, etcétera, etcétera, que necesita mano de obra esclava, pero no necesita hombres y mujeres libres en el mundo rural, reivindicando sus derechos, que es lo que nosotros hacemos y denunciamos, siempre. En segundo lugar, el Parlamento Europeo está sometido a la Comisión Europea. La Comisión Europea, que es el auténtico gobierno de Europa, junto con el Colegio de Comisarios, pues son los que realmente deciden. Y los gobiernos, pues bueno, son elegidos en sus territorios, ellos elaboran los reglamentos y directivas, que luego el Parlamento Europeo simplemente pues les da el visto bueno. Por otro lado, hay que saber que en el Parlamento Europeo desde hace muchos años funciona ya la gran coalición entre socialdemócratas, liberales y conservadores. Normalmente la Unión Europea es de mayoría derechista y ha sido siempre de mayoría derechista. Pero los grupos de la izquierda nunca han conseguido, sino al revés, están consintiendo que la Unión Europea destruya el estado del bienestar y destruya los derechos sociales y laborales. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque su objetivo es un objetivo puramente de defender los mercados y de situar Europa en los mercados. Es un mercado común europeo, es que sigue siendo el mercado común europeo, pues con unos cuantos tintes, sí, porque la propia Constitución Europea cuando se llevó a votación eso se frenó, porque es verdad que en España salió aprobada, porque bueno, pensábamos que Europa, que tal, que en fin, toda esta historia que se había pensado durante muchos años, la democracia, incluso desde posiciones antifranquistas, es que en Europa hay libertades y nosotros no las tenemos porque estamos sometidos al franquismo, Europa significa el avance, el progreso, bueno, pues Europa es una estructura de mercado y además ideológicamente neoliberal. Es una organización internacional de carácter neoliberal que está dedicada, entre otras cosas, primero a llevar a tope el desarme arancelario y los tratados de libre comercio con aquellos estados y países que interesa, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, es decir, el sometimiento a los dictados de las oligarquías norteamericanas y por lo tanto a rebajar la seguridad alimentaria y rebajar los derechos laborales de los trabajadores de Europa, que en muchos países, debido a la histórica lucha del movimiento obrero, pues tienen más derechos, por ejemplo, que la clase trabajadora de Estados Unidos. La clase obrera europea tiene más derechos sociales y laborales que la clase obrera de Estados Unidos. Eso es así. Pero quieren ponernos a su nivel, no los de Estados Unidos al nuestro, no. Europa lo que pretende es que nosotros estemos al nivel de los norteamericanos, con seguros privados, con fondos de pensiones privadas, etcétera, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, el otro objetivo de la Unión Europea es privatizar todo lo privatizable para que sea el mercado, el sacrosanto mercado, el mercado común europeo, las multinacionales de los seguros y financieras y los fondos financieros y los fondos de pensiones los que controlen todo el sistema que, digamos, público y cada vez más atacado. Por lo tanto, en la Unión Europea nadie nos está defendiendo de esta situación, absolutamente nadie. Pero es que para más INRI, la Unión Europea tampoco tiene ni independencia ni soberanía. Está sometida en primer lugar a la OTAN. Y la OTAN son Estados Unidos. Estados Unidos es el que dirige la OTAN. Porque aunque el secretario general sea de aquí o de allá, esto es para disimular, al final el comandante en jefe, el general que manda, porque la OTAN es una estructura militar, es siempre un norteamericano. Entonces da igual que esté Stoltenberg, que luego pueda estar el otro, el de la moto, el Pedro Sánchez, el que sea, no. Esos no pintan nada. El general y el comandante en jefe es siempre un general norteamericano y está sometida a los intereses norteamericanos y del Reino Unido de la Gran Bretaña, es decir, al servicio de los intereses exclusivos de la anglósfera. Por eso en la Unión Europea se nos está preparando para la guerra. Y el principal objetivo en estos momentos de la Unión Europea es rearmar Europa. Es meternos en una guerra contra Rusia, es meternos en una guerra también contra China cuando a Estados Unidos le interese, es meternos en la destrucción del mundo, porque ya sabemos lo que es hoy en día una guerra mundial. Por supuesto, no va a ser nada similar a esta película de Salvar el Soldado Ryan, o otras películas que hayáis podido ver y estéis viendo de guerra, de comandos, de no sé qué, sobre Afganistán, estos heroicos comandos de Afganistán, que luego al final los han tirado porque han ganado los talibanes. Entonces quiero deciros, es una estructura bélico-militar, sin soberanía y que va en contra de lo social. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que aquellas gentes que defienden los intereses de las clases trabajadoras, de las clases populares, estén en contra de un instrumento que está destruyendo la economía productiva europea, es decir, está desindustrializando Europa en beneficio de los Estados Unidos y está también arruinando y eliminando la agricultura europea en beneficio de los fondos de inversión en el campo. Estas cosas hay que tenerlas muy claras y cuando vengan a contaros un cuento, saber realmente lo que hay detrás. Pero es que además hay temas también que nosotros tenemos que tratar de defender y es que las directivas y reglamentos están por encima de la legislación nacional. De forma que si hay países que tienen mejores condiciones laborales, pues las directivas y los reglamentos lo que tratan es de empeorar las condiciones laborales y los tratados de libre comercio son un atentado durísimo contra la soberanía alimentaria. Y son un atentado durísimo también contra la seguridad alimentaria. Y todo esto hay que denunciarlo. Y todo esto hay que decirlo. Y hay que saber que nos están llevando a un hoyo, que la Unión Europea no tiene futuro porque la Unión Europea ha sido, está siendo limitada, está siendo sojuzgada por Estados Unidos, que no les interesa una Europa fuerte. Y mientras tanto, el resto del mundo, que es el 85% del mundo, está poco a poco, con sus problemas y con sus contradicciones, organizándose al margen, porque no le hemos dado otro. Y entonces nosotros, ¿qué estamos dedicando? A favorecer el colonialismo, a favorecer el neocolonialismo. La Unión Europea no ha sido capaz de condenar el genocidio que se está cometiendo en Palestina. La Unión Europea no ha sido capaz de defender al pueblo saharaui. La Unión Europea no está siendo capaz de tener una voz propia en política internacional y liga sus intereses a los de la anglósfera, es decir, los intereses de Estados Unidos y también los intereses de Gran Bretaña, que curiosamente está fuera de la Unión Europea, se marchó. Entonces, vamos a hablar más de esto seguramente en estos días y vamos a tener que hablar más de esto. Y dicho esto, y para finalizar, yo quiero hacer un llamamiento a todas aquellas personas jóvenes que están estudiando. Las universidades norteamericanas están hirviendo otra vez.
el genocidio que está cometiendo Estados Unidos, claro, Estados Unidos está apoyando y apoyando al nazi de Netanyahu, que es un nazi, porque lo que quiere es eliminar y exterminar al pueblo palestino para ocupar ya las pocas tierras que les quedan a los palestinos, es decir, unos cuantos pueblos en Cisjordania y lo que queda de la destruida Franja de Gaza, los quieren echar y para ello no tienen empacho en matarlos. Pues Estados Unidos está apoyando esto y la Unión Europea no lo ha condenado. Y los estudiantes norteamericanos han saltado. Y ahora en estos momentos se está convocando una huelga internacional mundial de estudiantes. Esta huelga internacional mundial de estudiantes, en solidaridad con Palestina, por el alto el fuego y por el boicot a la terrible aventura colonial que desde 1948 se produce en Palestina, yo creo que hemos de apoyarla todas y todos. Y hemos de sentirnos reflejadas todas y todos en esos jóvenes que están demostrando tanto valor y tanta entereza y que están siendo reprimidos y que van a ser más criminalizados todavía, todo en beneficio del sionismo criminal. Dicho esto, vamos a ver lo que hay, vamos a pensar y a reflexionar, vamos a organizarnos, vamos a dar la cara frente a todo esto. Porque no podemos cambiar el mundo, porque no podemos cambiar la sociedad, porque no podemos transformar el mundo en un mundo de paz si en ese mundo no lo cambiamos, si ese mundo no está dominado por el interés y el egoísmo capitalista, si ese mundo no es un mundo de repúblicas soberanas y libres. Y esto es lo que muchos ansiamos para España, que sea una república independiente y soberana y libre que pueda tomar sus propias decisiones y defender los intereses de su pueblo, y que en esa república soberana y libre la clase obrera, la clase trabajadora pueda defender con eficacia sus intereses y trabajar y luchar por el cambio de sociedad en un mundo que va a peor, porque a peor lo lleva la anglósfera. Muchas gracias.